Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Andrés Arauz, viceministro de Planificación para el Buen Vivir, se encuentra con nosotros para tratar sobre el primer taller de planificación integral del Consejo Suramericano en relación al tema planificación de infraestructura y planeamiento. Andrés Arauz, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. No, gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, ¿de qué trata este taller? Es evidente que la planificación es importante, pero ahora ha retomado este taller desde la óptica de UNASUR. ¿Qué pretende y cuáles son las expectativas? Bueno, efectivamente estamos muy contentos. El taller se llevó a cabo el día jueves y viernes pasado. A nivel de la UNASUR fue un mandato de los ministros y las ministras de planificación de Sudamérica para que empecemos a pensar a la planificación de nuestro continente para los próximos años. Es decir, para tener una integración de nuestro continente no podemos estar improvisando. Lo que tenemos es que ponernos metas, definir una hoja de ruta clara y poder avanzar de una forma planificada y prospectiva. Para poder plantear una integración regional a través de la planificación, se requiere de decisión política de los mandatarios. El tema es que esta decisión política al interior de UNASUR ha ido bastante lento. En este sentido, ¿qué nos asegura que verdaderamente ahora se trata de reivindicar la planificación para poder lograr esa integración regional de forma pragmática y no tan solo de forma verbalizada o filosófica? Bueno, justamente este Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planificación lo que nos plantea es toda una agenda no solo de conceptos o ideas, sino de proyectos concretos, de proyectos de infraestructura regional, binacional, fronteriza, que nos permita plantear toda una agenda de construcción de infraestructura en la región. Por ejemplo, estuvimos tratando un anillo de fibra óptica suramericana para reducir nuestra dependencia de los canales tradicionales de comunicación a través de los Estados Unidos. Hemos tratado sobre temas de rutas aéreas, de vías de comunicación férrea, de infraestructura más tradicional, etc. Entonces, creemos que estos son elementos estructurantes que permiten dar salidas concretas para el continente que vayan más allá de temas meramente declarativos. Ahora, se habla mucho de la infraestructura, el tema de la fibra óptica, el tema de las vías, etcétera, etcétera. El Ecuador últimamente ha hablado de la soberanía energética y el cambio de la matriz energética prácticamente va a ser una realidad al 2016. Y ha hablado de la posibilidad de exportar energía. ¿Qué se ha hecho o qué se va a hacer o cómo se va a recoger estos temas a partir de la planificación en cuanto a la integración regional en el tema eléctrico, en el tema energético? Justamente ese fue un tema también que se abordó en el taller, todos los temas energéticos y de recursos naturales. En el ámbito energético existe todo un consejo de la UNASUR dedicado exclusivamente a la energía y ahí lo que estamos tratando es la implementación de un tratado energético suramericano. Ahora, mientras eso avanza en términos jurídicos, de construcción, nosotros lo que hemos avanzado muchísimo es en una interconexión eléctrica con nuestros principales vecinos y de ellos a su vez con nuestros mercados más interesantes, que pueden ser Chile o el mismo Brasil. Entonces eso nos va a permitir al Ecuador tener salidas concretas en el mercado regional de electricidad, dado el potencial que vamos a tener. Es importante mencionar por qué este taller se realizó en el Ecuador. Y es porque los países de Sudamérica han reconocido el liderazgo de la República del Ecuador en lo que tiene que ver con planificación. Actualmente el Ecuador preside la Red Latinoamericana de Planificación y también es presidente del Consejo Regional de Planificación de la CEPAL. Entonces vemos ya un consenso en la región de que el Ecuador puede cumplir un importante liderazgo en aglutinar las fuerzas de la región para tener una planificación prospectiva de largo plazo. Eso desde el punto de vista del Ecuador, como una reivindicación a lo que ha estado haciendo y que los países miembros de UNASUR se lo han reconocido. Pero sigamos y continuemos entonces con la planificación en temas de integración regional.
aparte de lo que es infraestructura vial, aparte de lo que es el tema energético. Se ha hablado además de esa infraestructura vial tradicional de carreteras, recuperar algo que era un sistema de comunicación de antes, un tren regional que permita la libre circulación de los alimentos, de las materias primas, etcétera, etcétera, para que desde los centros acopios vayan a los distintos puertos. Justamente, Carlos, uno de los temas en la sesión del viernes se trató todo el proyecto de integración ferroviaria sudamericana, perdón. Esto es muy importante porque marca un antes y un después para nuestro continente. Nuestro continente ha estado más bien construido alrededor de los ejes externos, siempre pensando hacia una orientación hacia afuera, y con un tren que realmente empate las vías de comunicación en los grandes centros de producción y población dentro del continente, vamos a tener una integración importantísima hacia adentro también. Esto puede durar varios años, pero lo importantísimo es que ya estamos definiendo cuáles van a ser esos estándares comunes, cómo vamos a tener la comunicación, cómo va a funcionar las vías férreas, los trenes, etc. Entonces esto puede ser una salida muy importante para la región dentro de los próximos años. Ahora, hay temas que no tienen que ver con infraestructura, pero hay temas que tienen que ver con el buen vivir y la integración regional debería focalizarse también en ese objetivo. El uno tiene que ver con el conocimiento, con la educación, y el otro tiene que ver con la seguridad ciudadana. En esos aspectos, ¿este taller recogió o trató estos temas? Así es, justamente el Ecuador planteó como un imperativo moral de la integración regional la erradicación de la pobreza. Nosotros creemos que eso es un objetivo que compartimos todos los países y así fue nuevamente ratificado, independientemente de la línea ideológica. Ese es un objetivo que nos podemos plantear todos y discutir cuál es la mejor forma de llegar ahí. Lo importante es que se ha reconocido eso como un objetivo continental y eso nos permite también planificar nuestra política social, nuestra política productiva, económica, en función de esos objetivos. Ahora, también se trataron temas vinculados a la seguridad integral. Recordemos que UNASUR tiene un consejo dedicado exclusivamente a temas de crimen transfronterizo y también un Consejo Sudamericano de Defensa, que quizás es uno de los que más ha avanzado desde una perspectiva de planificación. Y lo que tiene que ver con el buen vivir en general, ese es un concepto que al Ecuador le interesa posicionar en la UNASUR, pero que estamos teniendo importantísimas discusiones, comenzando por nuestros países. Una inquietud importante que surgió en el taller es, bueno, en Sudamérica tenemos gobiernos con distintas tendencias ideológicas. ¿Cómo vamos a poder llegar a acuerdos tan trascendentales sobre el futuro? Y la mejor respuesta que tuvimos para ese taller fue, miren, la experiencia que ha tenido el Ecuador, tanto con Colombia como con Perú, en lo que tiene que ver con la planificación binacional, en donde hemos superado absolutamente cualquier preocupación en términos de tendencias ideológicas y hemos acordado objetivos, metas, indicadores y una hoja de ruta común que nos permite plantear un modelo para Sudamérica. Conozco muy de cerca el plan binacional Ecuador-Colombia, pero en ese plan binacional Ecuador-Colombia hay objetivos claramente determinados, hay un cronograma de acciones y asignación de responsabilidades. Pero dentro de ese cronograma de acciones también está determinada una parametrización donde se debe llegar a ciertas reformas de carácter legal en Latinoamérica o en los países miembros de UNASUR. ¿Existe esa decisión política para poderlo hacer? Porque a veces nos entrampamos en la misma filosofía o en la misma verbalización de los planes, pero no los aterrizamos en cronogramas que se vayan ejecutando con asignación de responsabilidades en cuanto a tiempo. Bueno, en este caso justamente el plan binacional con Colombia lo que tiene son metas concretas, en donde nos tenemos planteadas, por ejemplo, el camino a la erradicación de la extrema pobreza, diferenciado por territorio. Entonces, de esa forma nos permite tener intervenciones muy concretas a través de la construcción de infraestructura social, a través de la mejora en los términos de nuestra producción y productividad en los territorios binacionales, a través del manejo conjunto de las respectivas cuencas, etc. Entonces, en este caso tenemos un importante elemento ahí que nos muestra cómo tenemos que planificar
el continente suramericano de la misma forma. Un elemento más que quisiera añadir, Carlos, es que este taller hemos discutido también la prospectiva. Es decir, que no podemos estar pensando simplemente en lo que pasa mañana, pasado o en el próximo año. Hemos planteado que la región tiene que estar pensando con un tiempo de 20 años por lo menos, porque cuando ya estamos hablando de un continente necesitamos tener esas temporalidades. Y un elemento que hemos posicionado también es que la planificación prospectiva lo que nos permite es generar ilusión movilizadora, en donde quizás por distintas coyunturas tenemos ciertos problemas en el día a día, pero cuando ya nos vemos en el más largo plazo, la unión en la diversidad es un mensaje obvio, evidente y clarísimo. ¿Se ha planteado la posibilidad de tener una asamblea legislativa de UNASUR, una asamblea de UNASUR, pero no como la que existe con la comunidad andina, que no sirve para nada porque van, hablan y eso no se traduce en decisiones de carácter vinculante? ¿Se ha hablado una especie de parlamento de UNASUR con carácter vinculante en cuanto a sus decisiones? Bueno, en el momento fundacional de la UNASUR se habló mucho de la necesidad de fusionar los dos grandes esquemas de integración en el continente, tanto Mercosur como la Comunidad Andina. Recordemos que el primer secretario fue el expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja y ese fue su principal planteamiento. Desafortunadamente ese planteamiento no tuvo el consenso de los países de la región y en el Tratado Constitutivo de UNASUR no está contemplada la existencia de un parlamento de la UNASUR. Actualmente el máximo nivel de esta instancia importantísima de integración es el Consejo de Jefas y Jefes de Estado, quienes son los que toman las decisiones de consenso y es lo que permite avanzar hacia adelante. Recordemos también que el Ecuador tiene una ventaja muy importante en este esquema de integración y es que es el país sede. Acá en la ciudad de Quito, en la mitad del mundo, está acabándose la construcción de la sede de la Secretaría General de UNASUR, lo que efectivamente convierte a esta ciudad en la capital de Sudamérica. Y ya para terminar, Andrés, el tema de talento humano y sobre todo la juventud. A ver, si queremos lograr una integración regional, eso no lo vamos a lograr con las generaciones actuales, es decir, de los 50 para arriba. Se lo va a lograr con la juventud que va saliendo y la que va presionando el desarrollo de las naciones. En ese sentido, ¿qué ha planificado UNASUR a efectos de involucrar a la juventud suramericana o la juventud miembro de los países de UNASUR? Perfecto. Justamente el día de hoy, nuestro secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, está en Chile presidiendo el Consejo Suramericano de Ciencia y Tecnología. Esa es la fuerza que le ha dado el Ecuador a este tema del conocimiento en el marco de nuestra integración regional. El Ecuador nuevamente está liderando este consejo en la UNASUR porque le damos importancia. Algunos objetivos clarísimos de ahí. Buscamos el reconocimiento de títulos de todos los países de la UNASUR de tal forma de que pueda haber mucha mayor movilidad humana en nuestros continentes y en desempeño profesional. También buscamos generar un programa de intercambio estudiantil a nivel de la UNASUR, así parecido como el que tienen ciertos países europeos donde los estudiantes pueden visitar otros países, hacer intercambio estudiantil. Eso es un tema muy importante porque contribuye a ¿qué? A uno de los objetivos del Tratado de la UNASUR, que es una consolidación de la identidad sudamericana. Eso es muy importante que empecemos a concebirnos así culturalmente como sudamericanos, empecemos a pensarnos así de esa manera y de esa forma apuntalar el proceso de integración. Por ende, todo lo que tiene que ver con conocimiento, talento humano y cultura es un eje transversal y fundamental de la integración sudamericana y sobre eso también se habló en el taller. Andrés Arauz, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.